partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Dame el Poder, como desde hace 18 años, hoy con dos invitados de lujo: Ricardo López Murphy, candidato a diputado, juntos, economista, quien fuera funcionario en varias oportunidades, y Flavio González, profesor de Derecho a la Integración de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar no solamente de la actualidad política, sino también del tema del Mercosur, ¿no? Que ya hubo firmado un acuerdo en estos días, que uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa o qué tiene que ver con mi vida? Pero la verdad es que este tipo de integraciones y este tipo de acuerdos tienen que ver con el desarrollo de las naciones, cosa que todavía no hemos logrado, y mucho menos en estos países de América Latina. Con respecto a la cotidianeidad solamente, y que lo vamos a hablar con Ricardo López Murphy, es una semana que estamos transitando azorados el tema de la inseguridad, donde matan día tras día gente por una bicicleta y un teléfono, un chiquito que iba a la escuela de 17 años. O sea, es terrible. Muchos especialistas en delito y en criminalidad a veces asocian el tema de la marginalidad y de la pobreza con el aumento de los delitos. Más de una vez, hay algunos que no están de acuerdo, pero bueno, ese tema y ver cómo se soluciona, cuando es una de las cosas que más le preocupa a los ciudadanos, junto con el tema de la salud y la falta de trabajo, mientras que los políticos de lo único que hablan es de tuitear para ver cómo empiezan la polémica con periodistas, cómo regalan para ganar el voto objetos, digamos, eh, la fiesta de egresados, no, los viajes, las excursiones, diríamos, de los chicos de secundario, y también todo lo que hemos hablado en otros programas y que bien explicó un constitucionalista que es corrupción, que no es legal y que tenemos que votar a conciencia. Frente a esta situación, en el medio de todo esto, un dirigente piquetero, Emilio Pérsico, tuvo la idea de decir que cuestionaba la alternancia en el poder. Y la realidad es que todo esto es muy preocupante. En la frecuencia en la que están y qué lejos que están de los ciudadanos, los políticos están en cualquiera. Y además, esto, cuestionar la alternancia en el poder, y aplaudiendo estaban ahí abajo las máximas autoridades del país. O sea, ¿qué es lo que pretenden? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué me quedo? Yo entiendo que sean diferentes facciones adentro de un mismo grupo y de un frente, que por supuesto parece una bolsa de gatos a esta altura, pero cuestionar la alternancia en el poder, junto con todo lo demás que les dije, es muy preocupante. Es uno de los pilares de la República, la división de poderes, la periodicidad en los cargos y que vayan rotando y se vayan del poder, no que se queden 20 años, como dio a entender Emilio Pérsico. Espero que esto quede ahí y que esta cosa que hicieron así, aplaudir ahí abajo, sea nada más que para, no sé, como diríamos, una inconsciencia, una inconsistencia, no sé cómo tomarlo, porque la realidad es que todo lo que está pasando es sumamente preocupante. Vamos ahora con la nota con Ricardo López Murphy después de la pausa. ¿Qué tal, Ricardo? Un lujo tenerte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Preocupado, por supuesto, con los temas institucionales que tú marcaste en tu introducción, pero también muy preocupado con los temas de las exportaciones agroindustriales. O sea, no se ha liberado de manera correcta el comercio de carne, se ha vuelto a trabar la exportación de maíz, con los problemas que nosotros tenemos en nuestro sector externo. Esas son muy malas noticias, no solo para el interior, sino también para las exportaciones, la agregación de valor y la normalización del sector, de toda la cadena agroindustrial.
que es la que en el fondo genera y sostiene buena parte de nuestra actividad económica. Creo yo que ese aspecto ha pasado a ser muy decisivo para el futuro y yo deseo fuertemente que este tema encuentre un cauce adecuado. Eh, la verdad que la discriminación que se le hace al interior y al sector productivo es muy grande. Ya no es solamente la discriminación de retenciones y del margen cambiario, sino es lisa y llanamente la prohibición de exportaciones. Y eso creo yo que es un factor muy debilitante de la inversión, de la siembra, del crecimiento de la Argentina, sobre todo el crecimiento del interior, que es tan importante para consolidar una república más balanceada. Y ese tema yo agregaría a tus preocupaciones, o sea, el, la necesidad de dejar de discriminar, al menos de esta manera tan grosera, al sector productivo. Justamente esa iba a ser mi primer pregunta. Y iba a incluir esto que estás diciendo en mis preocupaciones. Y también se agrega este congelamiento de 900 productos, que los empresarios lo ven como un horror, como que ahora van a encarar también la política para evaluar, monitorear el margen de ganancia de las empresas. O sea, todo es muy preocupante, tanto para el sector privado, y cómo se va a congeniar esto con el acuerdo con el fondo, cuando el fondo está pidiendo que bajen el gasto, que aumente el trabajo en el sector privado, que estamos en tratativas, pero la verdad es que parecen objetivos contrapuestos, ¿no? O sea, por un lado un tema y por otro lado están haciendo todo lo contrario. Sí, pero más allá de las negociaciones internacionales, el daño al sector productivo y a toda la cadena industrial es muy grande. No te olvides que eso va debilitando los incentivos a la producción y lógicamente la idea de un control de precios a las tasas de inflación que tiene Argentina, de precios fijos, me parece a mí poco sensata. Lo que va a ocurrir es, como dijo Moreno, el anterior secretario de Comercio en otras épocas, que va a haber problema de abastecimiento, porque naturalmente, ¿quién va a producir cosas a pérdida? O sea, y creo que ese problema va a ser, me parece a mí, muy serio. Yo creo que son opciones malas, la de prohibir las exportaciones, la de no normalizar el comercio de carnes, la de fijar, eh, digamos, precios fijos en este contexto inflacionario, lo único que augura es una crisis posterior más grave, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el futuro? A veces me da miedo, porque realmente esto de que cuestionan la alternancia en el poder y todo y aplauden, o sea, ¿qué están planeando? ¿Qué nos espera? O sea, ¿vos no estás Bueno, preocupado? ¿Me tengo que preocupar? ¿Qué les eso fue, pasa? a ver, eso fue muy desafortunado, pero en el fondo es el camino de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, o sea, no nos engañemos sobre eso, no, no es que hay afinidad con ellos solamente por simpatía. Esa idea de quedarse para siempre en el poder siempre ha sido, digamos, parte de esa especulación. Y claro, en los momentos que las circunstancias les permitían, lo podrían hacer con los votos. Yo no sé cómo lo harían esta vez, pero sin duda es un tema muy preocupante, muy delicado, y va en línea con la desorganización de la producción, con la destrucción de las cadenas de valor, con incentivos que son todos para la desinversión, para no tomar empleo, no crear oportunidades, que es en última instancia lo que nos va a sacar de este marasmo en el que estamos, ¿no? ¿Vos crees que realmente van a transformar en trabajo los planes sociales como andan de boca, de piquete, diciendo algunos funcionarios, que incluso se habló de eso en el coloquio de idea, o es todo jarabe de pico, diríamos? Porque realmente no están haciendo las cosas como para que vengan inversiones y se genere Sí, trabajo genuino y que la gente vuelva a laburar.
No lo sé, yo tiendo a pensar que no lo han hecho todos estos años, ejerciendo el poder los mismos, pero sin duda ese es un cambio que tenemos que hacer. Prácticamente el nivel de empleo del sector privado es muy bajo, está estabilizado hace 12, 13 años. 2 de cada 10 argentinos en edad de trabajar están empleados en el sector formal. Una, entre 3 y 3,5 sería un número importante. Tenemos mucha gente en la informalidad. Tenemos un problema enorme, esa es la verdad. Yo tiendo a ver esta cuestión como complemento de la desinversión, porque con esa trama de incentivos, de prohibir la exportación, de bloquear el comercio de carnes, de destruir digamos, la confianza en las instituciones, lo que se logra finalmente es desbalancear y desalentar el proceso de desarrollo. Ningún país en vías de desarrollo que es exitoso utiliza ese tipo de instrumentos. Sí lo utilizó intensamente Venezuela con un saldo trágico. ¿Le podés, por favor, explicar a la gente, ya para ir, no sé, hacia las últimas preguntas, qué pasa si no cambian el rumbo? Porque realmente todo lo que dijiste es tal cual. Hablé con un señor que siembra maíz y me explicaba, va a pasar lo mismo con el trigo. O sea, la gente deja de sembrar trigo y yo sé el tema. Después no va a haber maíz. O sea, se No, meten en todos los mercados, se quieren hacer los empresarios y regular todo, controlar todo, y termina mal. Termina que no va a haber leche, no va a haber vaca, no va a haber trigo, no va a haber gas, no va a haber. se habían registrado, todavía había espacio. Yo creo que es la obsesión de, de meter el dedo en cada una de las actividades económicas. Eso distorsiona, genera, por supuesto, amigos del poder y gente que no es amiga del poder. Todos los vicios que uno puede imaginar se alimentan con esto. Yo siempre me acuerdo cuando había precios congelados, muchos años atrás, lo que ocurría es que los productos desaparecían, pero aparecían en vendedores marginales y ahí había gente que tenía acceso a ese tipo de operación y todo eso va creando un ambiente, digamos, de gran corrupción, de gran opacidad. Es muy mala noticia, Elizabeth. Bueno, sí, exactamente. Muchos de los negocios que son rentables, hay algunas empresas afines al poder que están comprándolas. Por supuesto que acá está todo muy barato. Eso es un hecho. ¿Qué nos espera con esta mayor inseguridad, este rumbo económico que no están haciendo lo que vos decís que hay que hacer? Siempre les cuento a los televidentes que si hubieran hecho lo que vos dijiste cuando estabas en funciones en el gobierno de la Rúa, no hubiéramos terminado como terminamos. Explotó todo por los aires por no querer bajar el gasto, que era mínimo, que decías en esa época, y después terminó siendo una bomba. Y así terminamos. Ojalá que esta vez te escuchen, pero bueno, ¿qué No, le dirías a la gente? A la no gente, ¿qué parece nos espera y qué es lo que tiene que hacer? ser el caso que me escuchen. Yo creo que hay detrás de esto impericia, pero hay también ideología. Yo creo que muchas de estas cosas están alimentadas por una ideología que no simpatiza con la empresa privada, con la iniciativa privada, con la autonomía de la sociedad civil. Yo creo que hay mucha gente que cree que el gobierno debería entrometerse en todo y de esa forma ejercer un enorme control político. Creo que ese rumbo es muy malo para la sociedad, para sus libertades, para el sistema político, para la transparencia, para la eficiencia económica y en última instancia para que los jóvenes se queden en Argentina, porque la reacción natural ante este tipo de cosas es que la gente más calificada se va y se va, Sí, se sin están en yendo Venezuela. los... Venezuela ocurrió eso, primero se fueron los más calificados,
después los calificados y después semicalificados y después se fue todo el que trabajaba. Y eso es muy dañino y creo que ese entorno de exagerados controles de precios, venimos con controles desde que comenzó el gobierno, venimos con controles de exportación desde que comenzó el gobierno. A mí me parece que nada de eso da resultado, pero sí crea este desaliento en la inversión, en el capital humano y en las decisiones de largo plazo. Cuando una persona decide irse, es difícil su reinserción. Por eso yo creo que es tan peligroso este camino, pero bueno, es lo que esta gente cree y está llevando adelante. Yo espero que la elección sea de un resultado muy aplastante, que sea una forma de detener este proceso. Si no hay una gran coalición enfrente, con un gran resultado electoral, este proceso va a ser muy difícil de detener. Hacia la pobreza y hacia el subdesarrollo cada vez peor, una espiral de la cual no vamos a poder salir. Yo te agradezco muchísimo, Ricardo, sé que te tenés que ir a otra entrevista importante a las 6 de la tarde, así que nada, gracias y nos volvemos a encontrar después de las elecciones, que te fue bárbaro en las PASO, así que ahora seguramente les va a ir muy bien. Las encuestas dan que les va a ir muy bien. Gracias. Espero que sí, y espero que podamos actuar de una manera tal que evite esta deriva tan peligrosa que me parece muy evidente a mí. Sobre todo yo remarco el énfasis contra el interior. El interior es muy importante en la Argentina y si hay algo que está, digamos, desorbitado es la macrocefalía en la gran urbe. Pero todas las medidas son para desalentar el interior, entonces es muy difícil revertir eso. Un gusto y gracias. Gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar después de la pausa con Flavio González, profesor de la UBA de Derecho a la Integración. No se vaya, ya volvemos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Ternium. Ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el Mercosur. Y hubo un acuerdo. Después de todos los chiporroteos que hubo, vieron que dijo Uruguay y dijo que iba a comerciar con todos los países y eso generó como que no le gustó al gobierno de Argentina y de hecho hizo acuerdos con China. Después, bueno, los chisporroteos con Brasil, que dicen que vamos poco menos que deben entender camino a Venezuela, que estamos de la izquierda total, no coinciden con nosotros en ideología. Y bueno, ahora hubo un acuerdo donde se bajaron los aranceles al 10%, Brasil quería mucho más. Que nos explique un poco de este tema y por qué es tan importante que hubiera una integración, porque la unión hace la fuerza. Si logramos tener una Unión Europea, que no lo hay, acá solamente una unión aduanera, digo, en el Mercosur, no es una integración monetaria, fiscal, como sí lo es con una moneda única en Europa. Hubiera sido genial y sería genial que algún día sea así, porque seríamos mucho más fuertes y no estaríamos siempre expuestos a los grandes países del mundo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Nos puede explicar un poco todo esto, Flavio González? Hola Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Me encanta, por otra parte, que incorpores estos temas desde hace mucho tiempo a tu programa, porque son temas que a veces tienen como una participación marginal en el debate público y en verdad debieran tener otra preponderancia. Porque si vos mirás el debate público argentino, siempre estamos hablando un poco de la puja distributiva. ¿Quién se lleva qué de la torta? Que cada vez es más chiquita, por otra parte. La torta nuestra cada día se encoge un poco más. Si habláramos un poquitito más de Mercosur, si miráramos un poquito más al mundo desde otra perspectiva, si dejáramos de mirarnos tanto el ombligo, tal vez podríamos empezar a encontrar herramientas para empezar a agrandar la torta, para que con una torta más grande después las porciones alcancen un poco más para todos.
Entonces, desde ese punto de vista, me encanta que estemos hablando de esto. Y me encanta que estemos hablando de esto en un contexto donde la gente piensa que el Mercosur está muerto. Y yo, como profesor de Derecho de la Integración de la UBA, y casi te diría que como un militante de la integración, porque cuando uno enseña estas materias en la facultad, en cierto modo tiene que tener cierta convicción en una idea, ¿sí? Creo que el Mercosur parece muerto, pero es como esa ceniza, ¿viste? Que si la avivas un poquitito revive y se arma una llamarada. Creo que está en esa situación. ¿Por qué te digo que creo que está en esa situación? Porque empezamos a tener un escenario internacional con la emergencia de China como potencia, que en realidad empieza a abrir una interesante oportunidad para las economías de nuestros países, ¿sí? Nada más que para las economías de nuestros países. Entonces, a partir de ahí, creo que el Mercosur debiera, digamos, vos bien marcabas, ¿sí? El Mercosur es una unión aduanera. ¿Qué es esto de una unión aduanera? Bueno, los países Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay eliminan las restricciones en su comercio intrazona entre ellos, para que sea libre. A su vez, frente a los otros países o frente a los otros grupos de países, establecen un arancel externo común, ¿sí? Todos tienen el mismo derecho de importación si van a traer productos desde afuera. En el Mercosur esa era la idea original, pero con el correr de los años esto fue tuviendo excepciones, perforaciones, de modo tal que hoy ya casi el Mercosur ni siquiera es una unión aduanera. Es más que nada una especie de zona de libre comercio, o sea, un espacio donde sí hay libre circulación entre los bienes dentro de la zona, pero después donde cada país cada día más quiere ser más autónomo, cada día más quiere dejar de actuar en bloque. Y ahí hay un problemita. Hay un problemita porque empiezan a tallar en el mundo desde hace ya tiempo, pero ahora todavía más con la emergencia de China, grandes espacios económicos que nuclean a su vez cadenas de valor, ¿sí? Alemania, la Unión Europea es uno, Estados Unidos es otro, China y Asia es otro. Nuestra situación en el mundo es muy marginal. Por lo tanto, si pretendemos insertarnos en ese escenario como países, realmente nuestra capacidad de negociadora es muy, muy flaquita, muy pobre. Aún con el Mercosur seguimos siendo bastante débiles. Pero bueno, por lo menos engrosaríamos un poco nuestra masa muscular a la hora de sentarnos a negociar, ¿sí? Representamos nada más que el 1.5% de las exportaciones del mundo, es poquito el Mercosur. Claro, es muy marginal, pero es poquitito. Pero ¿por qué te decía que tenemos una oportunidad? Porque en este, como te marcaba, estamos viviendo un escenario, digamos, lo que se llama de transición del poder, ¿sí? O sea, donde Estados Unidos empieza a perder bastante peso frente a China. Dentro del propio Estados Unidos calculan que en el año 2050 China puede tener una economía más grande que la del propio Estados Unidos. Obviamente estamos hablando siempre del terreno económico, en el terreno militar todavía Estados Unidos sigue siendo la potencia y seguirá siendo la potencia más importante. Pero bueno, ahí se ha desatado una competencia por la hegemonía. Y China es un país que cada día va a demandar más alimentos. Cada día va a demandar más alimentos. Si bien es el principal productor de alimentos, cada día está importando más alimentos, porque incorpora cada vez más gente a la clase media. Y en este escenario de competencia por la hegemonía, tanto Estados Unidos como Australia, mismo Canadá, o si nos ponemos también la Unión Europea, que son grandes exportadores de alimentos, son todos como aliados naturales de Estados Unidos. Son todos aliados naturales de Estados Unidos. Y esto China lo sabe. Por más que esta competencia no vaya a ser una guerra fría, porque hay mucha interdependencia entre ellos, sí hay competencia. Y cuando hay competencia, siempre se mide la posibilidad de una hipótesis de conflicto. Es inevitable que las cancillerías, los ministerios de defensa de cada potencia empiecen a elaborar juegos de guerra. Entonces, a partir de ahí... Doctor, para ir terminando, ¿cómo podemos ir redondeando el tema? Nos quedan 2 minutos. ¿Qué podemos hacer para renacer de la ceniza? Bueno, lo que tenemos que hacer es, el desafío que tenemos por delante, como te decía, con esto del nuevo escenario internacional, es transformar al Mercosur de un actor meramente comercial, que es hoy día, en un actor geopolítico, para empezar a conseguir con la geopolítica lo que no estamos logrando con políticas meramente comerciales.
Este es el mensaje que tenemos. ¿Lo podremos hacer? Y por ahora no, porque hay mucha ideología en el debate. Creo que es hora de que empiece a tallar lo que llama la realpolitik, los intereses de los estados por encima de las ideologías de los gobiernos de turno. Justamente una de las cosas que leí es que por culpa de la ideología, que este gobierno está tan ideologizado, en el gobierno anterior se habían alineado los 4 países y tenían intereses comunes, y ahora no. ¿Qué dice eso? Bueno, el desafío es precisamente eso. O sea, en la Unión Europea los gobiernos son de distintos sesgos ideológicos, pero siempre termina primando el interés de los estados, que está por encima de una ideología, que está por encima de un gobierno de turno. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cuestiones sistémicas, ¿sí? O sea, este escenario que se presenta con China lo va a poder aprovechar tanto un gobierno de Juntos por el Cambio, lo puede aprovechar un gobierno de cualquier sesgo ideológico, si deja de pensar en ideología y empieza a mirar más los intereses de estados. Claro, gracias. Sabe que es exactamente lo que me está diciendo, que políticas de Estado. O sea, elevarse por encima de la mentalidad del día a día. Exacto. Es genial, esto vale como consejo para que la gente lo entienda. Esto nos puede enriquecer, agrandar la torta, lo que dice usted. Exactamente. Te lo digo, o sea, en términos de la calle, menos zaraza ideológica, más intereses del Estado, más realpolitik. Claro, porque de esa manera, al tener, porque podemos aprovechar este contexto que usted acaba de explicar, más plata en definitiva, vamos a ser más ricos. Es una potencia la Unión Europea. Y nosotros, esquindades de la ideología, ahí estamos, dando vuelta como el perro que se muerde la cola. Gracias, doctor, exacto. Lo quise llevar a la cotidianidad, lo sencillito, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en otro momento, cuando surja alguna otra novedad al respecto. Buenísimo, gracias, nos vemos. Yo me despido de todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima semana, como desde hace 18 años aquí en Dame Poder. Chau, pásenla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo.